7 de la mañana con 38 minutos. En las últimas semanas hemos visto una serie no de reacomodos, sino de insurgencias, emergencias, irrupciones en la vida pública de sectores de centro derecha, como conocemos en la geometría política, que ya no funciona muy bien en el mundo ni en México, pero nos sirve como una referencia argumentativa. La centro derecha, la extrema derecha, muy representada por este movimiento social de clases medias frena, y ahora con esta, pues esto es lo que se espera, una negativa, un rechazo para que México Libre sea un partido político. Y sin embargo, cuando vemos las encuestas, lo que aparece es que la única oposición que parecería que tendría alas para volar, no sabemos qué tan lejos, pero para volar, es el PAN, un partido también de centro derecha. ¿Qué es lo que está pasando en la geometría política de este país, particularmente en este sector que parece ser el único capaz de poder alzar un poco la voz frente al presidente López Obrador? Aquí ya están con nosotros para que nos ayuden a entender lo que sucede, posibilidades y consecuencias. Dos expertos en opinión pública, como todos los miércoles: Roy Campos, presidente de Consulta de Mitofsky, y Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo. ¿Qué tal, Roy? Jorge, hola, muy Jorge, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Mucho gusto verlos muy bien, verlos muy animados. Y les pregunto, frente a esto que estamos viendo sobre una recomposición, podríamos decirlo, se los voy mejor a plantear, una recomposición de la derecha en México. ¿Qué tanto podemos hablar en términos ya ideológicos, derecha, izquierda, o haya otro tipo de composición que nos lleve a nuevas categorías, Roy? A ver, primero, Raimundo, así como antes se hablaba que la izquierda no podía definirse, tampoco la derecha hoy así como puede definirse, pero creo que la presentaste muy bien. La derecha es la oposición natural al gobierno actual, o sea, ideológicamente y en fuerza es lo natural, y está representada por el PAN, así digamos. Y salen expresiones también en forma natural de estos extremistas como Frena. Y la división del PAN estaba generando a Felipe Calderón como un liderazgo. A ver, el problema de la derecha real no es nada más su división, su pleito, su pasado, todo lo que se quiera decir de la derecha. El problema es que no tiene una voz creíble, un líder creíble, como la izquierda normalmente siempre tuvo. Y la derecha hoy no tiene una voz que la represente. Y es que la represente sobre todo no para oírse entre ella, sino que la represente para ser oída por un resto de la población. O sea, porque la derecha requiere convencer gente. Ellos ya están convencidos. De alguna manera, cuando se presenten a la urna, van a votar por una opción de derecha, sobre todo aquella que sea la opositora a López Obrador, y esa hoy la representa el PAN. Pero falta un líder que penetre a otro segmento más allá de su endogamia, de su grupito y su burbuja. Oye, Jorge, a mí no me gusta para nada estas definiciones de derecha e izquierda hoy en día, que es todo tan, pues es mucho más complejo, mucho más intricado que en el pasado. El final de la Guerra Fría también nos llevó a crear otro tipo de categorías, pero sí podemos hablar en términos electorales sobre cómo se ha movido el respaldo a estos partidos o estos movimientos que están más asociados a lo que conocemos como la derecha, y si el respaldo que tienen es un respaldo militante o es un respaldo también por una identificación sobre ciertos temas en los cuales lo ven comúnmente. Bueno, quizá habría que empezar por distinguir entre la derecha electoral y la derecha no electoral. Hay diversas organizaciones que se consideran como de derecha. Tradicionalmente la Iglesia ha sido parte de ella, organizaciones empresariales. Manuel Buendía hablaba muchas veces de la extrema derecha, en la que incluye universidades como la Autónoma de Guadalajara. En el campo de la derecha electoral, por otra parte, sí vemos que, a diferencia de la izquierda, no ha estado tan fragmentado.
como el centro de lo que llamaríamos la derecha electoral. En su momento existió el Partido Demócrata Mexicano, pero ciertamente lo que habría que tener presente es que Acción Nacional, si lo consideramos como el partido o el emblemático de la derecha mexicana, de la derecha electoral mexicana, pues ha sido el más exitoso. Llegó a la presidencia de la República en 2 ocasiones, e incluso en la Ciudad de México, ustedes recordarán, en el año 2000, Vicente Fox ganó la Ciudad de México por encima de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ¿qué es lo que es la derecha electoral? Creo que aquí siempre nos ha faltado el componente, digamos, el componente ideológico a la hora de votar. En México los partidos tradicionalmente se resisten a tener etiquetas ideológicas. Creo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador es la primera vez que vimos a un partido que claramente buscaba posicionarse en la izquierda, del lado de los pobres, pero los partidos políticos mexicanos siempre se han rehusado a eso, y eso también le atañe al PAN. Oye, Roy, ¿han hecho algún estudio sobre cuántos votantes en el 2018 que estaban eran más proclives a votar por el PAN o por otro tipo de fórmulas más conservadoras, lo hicieron por Andrés Manuel López Obrador, y cuántos de estos se han perdido a lo largo de estos 2 años de gobierno? Mira, te voy a platicar primero en el 18 la fidelidad. Cuando tú analizas el voto diferenciado, el que menos voto diferenciado tiene es el PAN. O sea, el porcentaje de gente que vota por el PAN para diputado, para senador o por Ricardo Anaya es prácticamente el mismo. En cambio del PRD, por ejemplo, gente que votó por el PRD no votó por Anaya, votó por López Obrador. Es decir, el PRD sí no era un partido dispuesto a votar para la presidencia de derecha. Entonces, sí hay como una identidad electoral, como dice Jorge, no ideológica, porque la definición es otra cosa, que por cierto, si alguna tendencia ideológica es vergonzosa, es la derecha. Desde el 68, definirse de derecha a un mexicano o a un político le cuesta. Difícilmente vas a encontrar un político que diga somos la derecha. No, hay que recordar, Fox se definió del centro izquierda, o Calderón dijo vamos a rebasar a López Obrador por la izquierda. No, a diferencia de otros países donde abiertamente dice somos la derecha, aquí es vergonzosa desde el 68. Entonces, yo creo que la merma para el PAN o para la derecha tiene que ver más con los pleitos internos, es decir, gente del PAN que se molestó y era una opción para irse con México Libre. Pero a la hora de la elección, coincido con Jorge, a la hora de la elección van a votar por la parte ideológica que tienen, no les gusta López Obrador, no veo merma en ese grupo, y el tamaño que hoy tiene la derecha es el tamaño real de la derecha, sin grandes mermas. Oye, Jorge, probablemente hoy ratifique el Pleno del Tribunal Electoral la negativa de registro a México Libre como partido. Ahí me parece, pues, ser una visión muy simplista, que a quien favorece mayoritariamente es al PAN y perjudica a Morena, si podemos llamar que puede perjudicar a Morena en este momento, Jorge. Coincido contigo. De alguna manera, el monopolio de la oposición a López Obrador desde la centro derecha pues estará en manos de Acción Nacional, y también por otro lado creo que la ausencia de una figura como Felipe Calderón hará mucho más difuso, digamos, el rostro de la oposición. Al presidente López Obrador siempre le gusta tener claro quiénes son sus adversarios, y creo que Felipe Calderón está como mandado a hacer para ello. Entonces la ausencia de Calderón creo que también puede debilitar parte del discurso oficial, que hay que señalarlo, Ray. El discurso del presidente López Obrador se centra más en esta distinción entre conservadores liberales, más que en lo de izquierda-derecha. Tiende a mezclarlos, a decir que los conservadores son neoliberales, que son la derecha, etcétera, etcétera. Pero son dos etiquetas totalmente distintas y representan cosas muy diferentes. Oye, es que no lo menciono así porque es tan confuso, contradictorio y cruza
el presidente López Obrador los conceptos, equivocándose en algunos, manejando de una manera mañosa a otros, que me fui a la Guerra Fría en la izquierda-derecha. Pero te pregunto, Roy, rápidamente, en este momento, el diagnóstico en este momento, la perspectiva en este momento, sin saber cómo termina la pandemia y cómo termina el país en términos económicos, la PAN tiene posibilidades reales de crecer significativamente de los niveles en los que se encuentra en este momento. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, el PAN, porque de alguna manera es quién agrupa al sector que no quiera a López Obrador. Porque eso existe. López Obrador agrupó a un sector no porque le gustara su propuesta, sino porque no querían al resto. Ahora, ¿quién agrupa? Y prácticamente el PAN es el que se está volviendo este partido con su posición, con sus quejas, con sus gritos o con sus gobernadores, pero son los que agrupan al segmento que no quiera López Obrador. Creo que sí puede crecer. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre esto mismo? Aquí la interrogante es si lo que ocurrió en 2018 o incluso 2015 es una anomalía y lo que veríamos es un regreso de Acción Nacional pues a promedios de votación más cercano al 30% como los tuvieron durante un buen número de años. Lo que estamos viendo hoy día es una Acción Nacional muy débil. Yo creo que lo que debemos esperar, y porque se ha observado ya, es que Acción Nacional pueda defender exitosamente, digamos, los que son sus bastiones, que en los estados donde es gobierno pueda repetir o tener un porcentaje muy alto de los votos, lo cual no se puede decir del Partido Revolucionario Institucional, que lo que estamos viendo es que Morena sí les está arrancando una buena parte de sus bases regionales. En el caso de Acción Nacional, esto no está muy claro. El año pasado vimos cómo en Tamaulipas, como en Aguascalientes, como en Durango, Acción Nacional en las elecciones locales le fue bastante bien. Jorge, buen día. Roy Campos, como siempre, encantados que estén con nosotros, un honor. Cuídense. Muy buen día, cuídense mucho.